hilan, hay que hilar bien, retorcerlo bien. Y se dobla. ¿No importa el largo? Sí, pues así más o menos, así nomás, que no sea tan largo. ¿Ya? Todos, a ver, ¿ya? Pero ya, Centímetros ahí. pues calcule más o menos que quede este larguito. Más larguito, más largo. Nosotros somos un grupo, aquí está la compañera, doña Nidia también ha participado y aquí la mayora. Y pues hay otras compañeras más, pero ellas son también las que tejen lo que son bolsos, blusas. Porque mi esposo, él es maestro de construcción y casi siempre él no tiene trabajo. Entonces ahí es, si no tiene trabajo él, no tengo yo. Entonces todos dos miramos la economía de nuestro hogar. Tengo 3 hijas, pues como todo no hay trabajo, está difícil para conseguir trabajo. La más pequeña pues está en el colegio. Mis otras hijas pues ya son mayores de edad, son tecnólogas en contabilidad y finanzas, pero no trabajo, no hay, entonces muchas veces nos toca a los dos porque tampoco las puedo dejar a un lado, que no tienen trabajo. Siempre están en la casa y el trabajo es ambos, pero sí, casi siempre acá más se ve la mujer trabajando. Y entonces por eso es que me toca salir adelante y también con la artesanía también me ha ayudado mucho también. Salidas de ellos, pues es la agricultura, en el caso de mis hijos, la agricultura, y la ganadería o así, los ovejos que tengo, porque con eso es lo que yo salgo adelante, porque yo hilo la lana y la vendo, con eso cuando no tengo, pues ya tengo para salir, para ayudarlos a ellos, para el mercado y todo. Pero pues mi Dios no lo abandona a uno. He tratado de salir adelante de estas situaciones trabajando en agricultura, pero trabajando al partido, o sea, con otra persona que es la que nos colaboramos ambas y de eso sembramos de las hortalizas. El promedio de la mujer de acá es una mujer que trabaja muy fuerte, a veces en condiciones bastante difíciles a veces, y que no tiene tampoco su casa propia, que no es dueña de la tierra, que además en muchos casos sufre violencia intrafamiliar. Por ejemplo, yo tenía una compañera de artesana, y el marido, él tomaba mucho. Y ella tenía que vender el bolso y pasarle la plata a él para ¿Para que tomar. Y si no, hay veces no la dejaba salir, o si ella iba a salir con el bolso, él cogía y se lo desbarataba, porque no le daba para el trago. Y eso hace que hoy pues estemos reunidas, empoderándonos de lo que queremos como mujeres, porque no podemos seguir con estas violencias que aún están latentes y que han sucedido en muchos casos y nosotros queremos salir adelante con todas las manualidades, pero también con las economías propias que tenemos que tener como mujeres, porque no nos podemos quedar esperando nada más, porque tenemos que nosotras mismas salir a buscar estos espacios. Pienso que como pueblo Quisgó igualmente también están latentes esas violencias que son las que nos afectan, pero también que entre ellas pues nos afectan son a nuestros hijos, que son los
que están ahí en nuestro hogar, entonces por eso tratamos de salir, capacitarnos, recibir las capacitaciones que nos ofrecen. Pues las niñas quedan embarazadas a muy temprana edad. Tuve niñas de 13 años, de 14 años ya están embarazadas y ya tienen que asumir el tema de tener un hijo, de criarlo, de responder por ese hijo y por ella misma. Y muchas veces, como les digo, sin el apoyo del padre de ese niño, de esa niña. Para un territorio es muy importante mantener este tipo de instituciones, de entidades. Para nosotras quienes hacemos parte de Casa del Agua, eso está muy claro. Para nosotros es supremamente importante que Casa del Agua se siga manteniendo, que siga existiendo a pesar de las dificultades económicas que sufren muchas ONGs como nosotros. Seguirnos manteniendo, porque de una u otra manera hacemos un ejercicio que otras entidades no asumen. O sea, ese trabajo, por ejemplo, por el desarrollo económico local, tú no lo encuentras directamente en las alcaldías. Entonces, este tipo de instituciones lo que hacemos es identificar realmente esas fortalezas que tenemos en los territorios, ese potencial endógeno que llamamos, pues, desde el punto de vista del desarrollo local, ese potencial endógeno para identificarlo, mejorarlo, potencializarlo y salir adelante con lo que tenemos. O sea, sin inventarnos, no nos estamos inventando nada, ni queremos inventarnos nada, lo que queremos es aprovechar lo que tenemos para salir adelante.